Recuerdo el día en que llegué con mucho dolor en mi estómago, en el área de mis intestinos, y le decía al doctor, un amigo mío, por favor dame algo para el dolor, quítame este dolor. Y después de ponerme una dosis de algo para el dolor no se iba por completo, y yo le decía que lo eliminara completamente. No soportaba el dolor. Y me dijo que eso no sería posible porque el dolor era una referencia para localizar el problema después curarme. Y eso se quedó en mi mente. El dolor era una referencia para localizar el problema y después curarme. No podía quitarme el dolor hasta no identificar el problema. Y con el tiempo he podido aplicar esta frase bajo varias circunstancias. Y hoy lo voy a aplicar a la culpa. Después lo va a entender en el desarrollo de esto que quiero compartirle. Vamos a ver una de las dificultades más serias que todos tenemos que enfrentar, y tarde o temprano lo tenemos que enfrentar, y casi siempre es más temprano que tarde. Esto es algo que en la vida cristiana siempre vamos a experimentar, algo de culpa. Con esta dificultad tenemos que lidiar todos los seres humanos. Tiene un poder tremendo que nos puede debilitar y paralizar, y incluso podemos dejar de tener nuestro crecimiento espiritual si no resolvemos ese problema. Y podemos decir que la raíz de este problema se origina en el primer acto de desobediencia por nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el jardín del Edén. Ya sabemos que el hombre en su estado caído no le interesó reconocer o aceptar que era culpable. La culpa es el quebrantamiento de la ley de Dios, y Dios, como nuestro juez, determina que cuando hemos transgredido sus mandamientos, inmediatamente después llegamos a sentir un estado de culpa. Nos sentimos avergonzados porque hemos herido el corazón de Dios de alguna manera. Pero una vez más, el hombre en su estado caído, para librarse de la culpa, crea mecanismos de conciencia y actos para no sentirse culpable. Creo yo que tres de los principales mecanismos son la negación, negar los hechos, o la justificación, y el otro es culpar a otros. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, ¿qué sucedió después? Bueno, se escondieron, se vieron desnudos. Dice la palabra que sintieron vergüenza de su desnudez, pero no pidieron perdón. En lugar de pedir perdón y reconocer su falta, ¿qué sucede? Bueno, Dios viene a buscarlos. Adán, ¿dónde estás tú? No que Dios no supiera dónde estaba, pero Dios quería que Adán se diera cuenta hasta dónde había llegado, esconderse de quien nunca jamás se había escondido. Cuando Dios lo descubre, comienza la repartición de culpas. Dios los descubre y hace la pregunta: ¿por qué comiste del árbol que te dije que no comieras? Y aquí aparece el primer culpable, la mujer que me diste. Adán le dice a Dios: la mujer que me diste, o que tú me diste. O sea que Dios es el primer culpable en todo esto. Y luego Dios va con la mujer, y la mujer culpa a la serpiente. Y hasta el día de hoy esta historia se repite. Justificamos nuestras malas acciones, culpamos a otros, o simplemente negamos nuestra culpa. A través de los años he visto yo, o he escuchado a algunas personas que cuando les he dicho: bueno, tú eres responsable de tus acciones, algunos niegan lo que hicieron y otros culpan a otros. Hay esa tendencia en nosotros, en nuestro estado caído. Sin embargo, nuestra conciencia puede ser cauterizada al punto de no sentirnos avergonzados con culpa delante de Dios. El hombre, después de la caída en la línea de Caín, la otra línea es la línea de Set, pero en la línea de Caín llegaron a cauterizar su conciencia en sus corazones para no sentirse culpables al justificar su rebelión contra Dios. Así que por ello Dios determinó destruir el mundo antiguo con agua. En Génesis 6 lo vemos. La maldad del hombre crecía despiadadamente sin sentir la mínima culpa o responsabilidad, mucho menos arrepentimiento ante Dios. Así que en Génesis capítulo 6 Dios decide destruir con agua el mundo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que todo designio de los pensamientos del corazón
de aquella generación era de continuo solamente el mal. Se habían habituado a su maldad, que ya no sentían la más mínima culpa ante Dios. Bueno, hoy es lo mismo. La tierra está corrompida, ¿verdad? Todo se ha corrompido. Y todos ante Dios somos culpables. Merecemos el justo juicio de Dios. No importa si no te sientes culpable, eso no importa. Nos podemos acostumbrar a transgredir la ley de Dios al punto de no sentirnos culpables. Pero eso es engañarnos a nosotros mismos, como el que se robó la gallina. Un día se robó una gallina y se sintió muy culpable ese día, esa noche, no podía ni dormir. Pasaron 2 días, pasó por el mismo lugar, vio otra gallina y se la llevó a su casa, se la robó, y así hizo con la segunda y la tercera, hasta que la quinta, la sexta, se la comió con ensalada. Ya no sentía culpa al robarse aquello. El hombre se miente a sí mismo, se engaña para continuar en su pecado. El Salmo 116:11 dice que todo hombre es mentiroso. Romanos 3:4, Pablo vuelve a citar esta escritura: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hombre puede adquirir el estado que Jeremías describió cuando habló de la dureza del corazón del pueblo de Israel, cuando dijo que debido a sus repetidas transgresiones de la ley de Dios habían cauterizado su conciencia, tenían frente de ramera y no quisieron avergonzarse delante de Dios. Jeremías 3:3. Habían perdido todo ese sentido de responsabilidad y culpabilidad y arrepentimiento delante de Dios. Se volvieron renuentes, insensibles, violando la ley de Dios, ¿verdad? Sin tener un más mínimo pensamiento de angustia en su corazón, o de aflicción, o de tristeza. Y ahí es donde la ausencia de sentimiento de culpa se convierte en ese permiso o esa licencia para seguir pecando, y pecando con la suposición de que podemos hacerlo con impunidad delante de Dios. ¿Y acaso eso es posible? ¿Es posible que se cauterice nuestra conciencia? Sí, es posible, porque Romanos capítulo 1 cita ahí toda una generación, y se vuelve a repetir generación tras generación estos hechos. Aquí en Romanos 1:18 en adelante está la evidencia real que la conciencia puede llegar a ser un día cauterizada y apagarse y no sentir la más mínima culpa ante Dios. Por citar algunos versículos, Romanos 1 habla de la culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, es decir, le conocieron no como su Salvador, pero llegaron a conocer a Dios de una forma en que ellos no tenían excusa para no glorificarlo. Dice la palabra que no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Hay un momento en que Dios no va a tolerar todo. Si el hombre no llega a un arrepentimiento y a buscar a Dios, entonces Dios los entrega a la inmundicia. No es la primera vez que dice Dios esto en este pasaje, ¿verdad? Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Así que en el verso 26 dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y en el verso 28 dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y así sucesivamente. Hermanos, podemos desensibilizar nuestras conciencias. La Escritura habla de la conciencia como esa voz interior dentro de nosotros, esa voz que nos acusa o nos disculpa por nuestro comportamiento, por nuestro pecado. Sin embargo, no fue Dios quien dijo: deja que tu conciencia sea tu guía. Nuestra conciencia debería estar debidamente informada por la palabra de Dios.
entonces deberíamos estar siguiendo nuestra conciencia, pero la conciencia, dice la Escritura, puede ser cauterizada, no es una garantía. Podemos distorsionar y torcer la conciencia, podemos excusarnos justo por aquellas cosas que Dios nos condena. Pensemos en el rey David, descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, quien escribió muchos de los salmos bellísimos. Aquí está un hombre con un alma apasionada por Dios, por las cosas de Dios. Sin embargo, David, quien estaba tan familiarizado con la ley de Dios, logró silenciar esas voces internas, por lo que cuando Natán, el profeta, se le acercó un día para confrontarlo por su comportamiento de adulterio y autor intelectual del asesinato de un hombre al que le quitó la esposa, el profeta Natán le cuenta una parábola para llamar la atención del rey. Y cuando Natán le cuenta la parábola de aquel hombre rico y el pobre, un hombre pobre que tenía una sola ovejita y el rico que tenía muchas, el rico le quita la única oveja que tiene aquel hombre pobre. Y así va la historia. Y David se enojó, se molestó, dijo que dónde estaba ese hombre, que él no iba a tolerar eso en su reino. Natán lo miró a los ojos y le dijo: tú eres ese hombre. El rey David nunca se había sentido tan miserable, tan culpable ante Dios como en ese momento. Ahora quiero cerrar viendo el lado bueno de la culpa. Solamente después lo tocaré en otro mensaje, compartiéndoles la segunda parte de esto. Es aquí donde David hace una de las oraciones más bellas y extraordinarias que un ser humano puede hacer cuando se siente culpable y arrepentido. El Salmo 51, bellísimo salmo, es una joya que brota de un alma arrepentida. Y ahí David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. David se sentía culpable. Él reconocía sus rebeliones. Él dice en el verso 3 que siempre está delante de él el pecado. Reconoce: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y David abre su corazón delante de Dios. Verso 7 dice: purifícame, seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y así David sucesivamente se humilla delante de Dios. Soy culpable. Él dice: soy culpable, reconozco mi culpa, me arrepiento. Verso 17. El 16 dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, no olvidemos que la culpa puede llevarnos por varios caminos: el camino del endurecimiento, el camino de la negación, el camino del suicidio, o el camino de reconocer mi pecado y dirigirme al arrepentimiento, buscar a Dios. Cuando no reconocemos ante Dios que somos culpables, hay ciertas culpas que producen remordimiento y, en lugar de arrepentimiento, grados de ansiedad y aún depresión, dependiendo del caso. Pero en sí la culpa tiene un aspecto bueno para el creyente. Sentirme culpable, entristecerme por ofender a Dios, creo yo, es un acto de la misericordia de Dios con el fin de que corra hacia Él para ser perdonado. Es el anhelo de Dios que cuando nosotros le fallamos, pecamos delante de Él, sintamos el peso de la culpa a la vez para recibir gracia de Él, la gracia suficiente para correr hacia Él y no huir de Él y escondernos como lo hicieron nuestros primeros padres. Dios les bendiga.